voz más gangosa que la que tengo ahora, me disculpan, pero con mucho gozo, siempre es para mí grato estar con ustedes. Y antes de empezar, quisiera nada más dar dos avisos. Número uno, que mi esposa trajo libros para el Congreso, pero quizá algunas y algunos no pudieron estar cerca de la librería. Entonces por ahí traemos libros para hombres y para mujeres de Editorial Milamex. Es en donde mi esposa y un servidor escribimos por ahí de repente, entonces los ponemos a su disposición. También queremos compartirles un viaje que vamos a hacer a Israel y a Jordania. Cada año lo hacemos con la ayuda de Dios. Es un viaje de estudio, no es un viaje de turismo nada más. El costo $4,900 por persona en habitación doble, y salimos el 28 de octubre de la Ciudad de México. Si ustedes pueden conseguir un vuelo que sea más económico, en ocasiones hay ofertas en Estados Unidos y para ustedes no es complicado, bueno, pueden salir en la línea aérea que ustedes consideren que les puede mejorar el precio y nos veríamos en Israel. Es una experiencia realmente hermosa. Hay una extensión a París también que cuesta $1,550 más y estaremos ahí 3 días también, aprovechando que ya andamos por allá. Pero sobre todo, déjenme insistirles, este viaje a Israel, si no lo ha hecho, créanme, puede cambiar su vida. Nada será igual después de haber caminado en donde lo hicieron muchos hombres que nos dejaron mucha historia, desde Abraham, David y tantos otros, pero sobre todo donde caminó nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues esos son los avisos, y si me permiten, yo quisiera empezar. Aquí creo que le damos a ¿cuál botoncito para avanzar, mis hermanos? Si me ayuda nada más para avanzar, el de la derecha. Ok, gracias, gracias mi hermano. Muy bien, pues entonces, sin más preámbulo, yo quisiera hablar acerca de la profecía de las 70 semanas. No se preocupen que dice segunda parte, simplemente vuélvanme a invitar y podría hablar de la primera parte, ¿sí? Pero ha habido ciertos acontecimientos, quisiera hablar dos acontecimientos que han inquietado a mucha gente, pero lo que más me preocupa es que también han llegado a inquietar al pueblo cristiano. Por ahí han circulado algunos, pues inclusive, no sé si llamarle mensajes o información en el internet que nos habla acerca de el fin del mundo, el famoso fin del mundo. Y es mi propósito en esta mañana darles información, porque el pueblo de Dios merece estar informado y no dejarnos ir por información amarillista en muchas ocasiones, o en otros casos acontecimientos que sí tienen algo que ver, pero que se distorsionan. Entonces, los acontecimientos a los que me refiero son dos. Primero, vimos un gran espectáculo, un estruendo que surcó los cielos en un lugar muy distante de donde vivimos nosotros, pero que estamos en un mundo tan interconectado, un mundo que decimos se ha achicado, un mundo que ya está listo para el retorno del Señor. Por ahí la palabra dice que todo ojo le verá, y podemos decir, ¿cómo va a ser eso posible? Va a pasar eso allá en Palestina, en la tierra de que ya les hablamos, en la Tierra Santa, en Jerusalén. ¿Y cómo es que todo ojo le verá? Pues con los medios ya es posible eso. Pasó en Rusia, pero lo vimos todos. Un espectáculo hermosísimo, desgraciadamente con efectos destructores. Los científicos de la NASA dicen que el impacto de ese meteorito equivale a 31 veces la bomba que se dejó caer en Hiroshima. 31 veces, ¿se imaginan? Gracias a Dios que no cayó en una ciudad, si no su efecto hubiera sido terrible. Sin caer en esa ciudad, ustedes vieron todo lo que causó, ¿verdad? Un pequeño sismo o un pequeño sacudimiento, si no llegó a sismo, sí un sacudimiento, se rompieron cristales, hubo pánico, etcétera.
pero no deja de ser un espectáculo maravilloso. Por otro lado, y con el debido respeto, puesto que nosotros no nos metemos en asuntos de religiones, pero la sucesión del Papa de la Iglesia Católica también pues ha suscitado muchos rumores, y que si viene un Papa negro, no sé cuántas cosas. Entonces, esos son los dos acontecimientos por los cuales me interesa a mí compartir con esta amada iglesia lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a recordar la profecía de las 70 semanas que se encuentra en Daniel capítulo 9, y lo correspondiente a la semana 70, por eso se llama segunda parte. Esta profecía de las 70 semanas la podemos dividir en dos. Número uno, las primeras 69, luego un intervalo de silencio, un intervalo de suspenso, que se llama el tiempo de la iglesia o el tiempo de los gentiles, y por último la semana que nos hace falta, que es la semana número 70. Bueno, acerca de esa semana 70 es que vamos a hablar en esta hora. Nos vamos a olvidar de las primeras 69. Vale la pena que ustedes por su cuenta estudien las primeras 69, porque tienen que ver con la primer visita, la más gloriosa de nuestro Señor a este mundo. Esperamos con gusto la segunda, pero la primera es la que nos da la salvación y la vida eterna. Así que pues ya viene nada más a cerrar con broche de oro y a llevarnos a otro lado. Pero la primera, para mí, no le debemos de restar importancia. Entonces, en el versículo 27 de Daniel 9 vamos a encontrar lo referente a esta profecía. No olvidemos que claramente el ángel que transmitió este mensaje a Daniel le dice que esto es para su pueblo y su ciudad santa. Estamos hablando de Daniel, su pueblo es el pueblo judío y su ciudad santa es Jerusalén. Así que no olvidemos esto en lo que vamos a ver más adelante. Dice precisamente este versículo que por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como les decía hace un momento, entre la semana 69 y la 70 hay un intervalo indeterminado de años que se conoce como la etapa de los gentiles o de la iglesia, que es la que estamos viviendo actualmente. En ella Dios volvió los ojos precisamente hacia los no judíos. A eso se refiere el término gentil en la palabra de Dios, los no judíos. Y además nos ha revelado su plan de salvación. Esto estaba profetizado desde mucho tiempo atrás. Esto sorprendió a los judíos, pero porque los judíos, aunque se supone que son estudiosos, tal vez no quieren entender algunas cosas, y en otras Dios directamente les ha puesto un velo en los ojos. Pero Deuteronomio 32, 21, remóntense al tiempo de Moisés, dice: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Dios está hablando de los hebreos. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Entiéndase, los gentiles, o sea, nosotros. Los provocaré a ira con una nación insensata. ¿Quiénes somos? Nosotros. Por eso a veces quiero decirles que, aunque aquí de repente su pastor me cotorrea, mi nombre es pesado, mi nombre es pesado en Israel. Yo no lo sabía hasta que he visitado Israel, pero ante mi nombre se cuadran los israelitas. Casi me ponen el tapete rojo, de veras, porque Ariel significa león de Dios. Es otro de los nombres de la ciudad de Jerusalén. Entonces les sorprende y les da gusto. Y he visto gente mayor, pero también he visto jóvenes que cuando yo digo que me llamo Ariel,
wow, les agrada, se identifican conmigo. Y como para colmo tengo tipo así como medio de iraquí o de Medio Oriente, pues dicen tal vez este es un sefaradita o no sé, pero en cierta ocasión veníamos precisamente de Jordania hacia Israel de regreso y me preguntó uno de los muchachos que estaba ahí como inmigración, dice, oiga, ¿y usted por qué se llama Ariel? Pues porque así me puso mi papá. Dice, oiga, ¿y su esposa Raquel? Porque Raquel, quiero decirles que también es pesado. Es una de las matriarcas, así se le conoce. Una de las matriarcas. Acuérdense que Dios utilizó 4 vientres para formar las 12 tribus de Israel. Pero el vientre más amado por su esposo, que era precisamente Israel, Jacob o Israel, era Raquel. Ese era el amor de su vida. Entonces dice, usted se llama Ariel y su esposa se llama Raquel, pues ¿quiénes son? Y vienen de México, ¿qué están haciendo aquí? Les dije, mire, yo no sé si usted ha oído hablar de Abraham, pero Abraham viene siendo algo así como mi tatarabuelo, así muy lejano. Yo no sé si usted ha oído hablar de él, pero pues me dijeron que aquí tenía sus tierritas y yo vine a conocerlas, porque yo soy descendiente de Abraham. Y el muchacho me hizo así, ojitos de lente zoom, no sabía de lo que le hablaba, dice, bueno, pase, pase, bienvenido. Pero mis amados, es que eso es lo que somos, ¿sí? Es lo que somos, descendientes de Abraham por la fe. Somos parte del pueblo de Dios. Somos más pueblo de Dios el día de hoy que ellos. Casi, casi le decía, y a ver si me vas despejando mi tierra, porque yo vine a poseer esta tierra. Y pues es lo que nos dice Deuteronomio 32, 21. ¿Qué dice Romanos 11, 11? Para que tampoco me chifle. Aquí viene ya el control que me da el Señor. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. También sabemos en Juan 1, 11 y 12, pasajes muy conocidos por la cristiandad. No sé si voy bien o me voy adelantando en estos botoncitos. Creo que voy un poquito adelante. Pero dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Gracias, Hugo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es la confirmación. Con los varones yo algo comenté acerca de esto. Mucha gente cree que todos somos hijos de Dios o cristianos entre comillas. Hasta el periódico de repente atropellaron a un cristiano que iba cruzando la avenida Zaragoza. No, espérame, pues era un homo sapiens, pero habrá sido cristiano, quién sabe. Porque una cosa es ser homo sapiens y otra cosa es ser hijo de Dios o cristiano, como se le llama. Aunque también de repente hay uno que otro cristino, ¿verdad? O habemos. Pero bueno, en ocasiones creemos que por ser descendientes de Adán y Eva somos hijos de Dios. No es cierto. La palabra dice que solo aquellos que tenemos a Cristo Jesús lo somos. Muy bien, estamos hablando del gran paréntesis o de el tiempo de la iglesia. ¿Cuándo va a terminar esa etapa? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Por qué entonces no ha venido el Señor? La respuesta está ahí en 2 de Pedro, capítulo 3 y verso 9, que dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es, ¿qué dice? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Saben por qué no ha venido el Señor? Porque tú y yo tenemos familia que todavía no conoce acerca del Señor. ¿Saben por qué? Porque somos la minoría. Yo le doy gracias a Dios por los estados del norte. Ustedes son afortunados, son grandemente bendecidos. ¿En qué sentido lo digo? En que el porcentaje de creyentes es muy alto. Yo vengo de una región en la que eso no es así. ¿Han oído de la ventana 1040?
que es donde a nivel mapa mundi, o sea, a nivel del mundo están los no alcanzados. Bueno, pues hagan de cuenta que adaptando esa idea, ese nombre, yo vengo de la ventana 1040 de México y quiero que sepan cuál es esa ventana 1040, para que oren por estos estados que voy a mencionar: Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro. Estoy omitiendo San Luis. Tenemos la fortuna de que ya salimos de eso al siguiente estrado o al siguiente escalón, ¿sí? Pero los no alcanzados son los que les acabo de mencionar. Así que si ustedes están pensando en enviar misioneros, envíenlos a cualesquiera de los estados que acabo de mencionar, porque ahí hay muchas personas no alcanzadas. Aquí ya podemos hablar de un porcentaje más significativo. Y aún así yo les diría, si el Señor viniera el día de hoy, ¿qué porcentaje de ciudadanos de Mexicali se quedarían? Pues por ahí del 90, ¿cierto o no es cierto? Pues por eso no viene el Señor. Nos está dando tiempo para que nos pongamos a trabajar. En otra ocasión les compartiré cómo podemos alcanzar ese 90 y está bien fácil, nomás que no lo hacemos. Ok, pero por eso es que el Señor no ha llegado. ¿Qué dice Romanos 11, 25 y 27? Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean arrogantes, para que no me chifle yo, ¿verdad? En cuanto a ustedes mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios quiere más gentiles en su reino, y nosotros en ocasiones somos flojos. Por eso hay un versículo en la Biblia que dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros flojos. ¿O no? ¿Ustedes qué dijeron? ¿Pocos? No, flojos. Eso dice la versión que yo traigo aquí de mi Biblia, ¿verdad? Bueno, y luego todo Israel será salvo. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Eso es lo que dice la palabra de Dios acerca del pueblo de Israel. ¿Qué señales de que el tiempo de los gentiles se está acabando para dar lugar a la semana 70? Esa es una pregunta que nos va a servir de preámbulo precisamente para hablar de esta semana. Bueno, básicamente son 4. Quiero hablar acerca de 4 señales que nos muestran que el tiempo de los gentiles se está terminando. Número 1, la predicación del Evangelio está cerca de alcanzar a todo el mundo. No que ya lo hayamos logrado, pero gracias a los medios y al trabajo esforzado de los traductores de la Biblia, etcétera, etcétera, podemos decir que cada día se alcanzan más naciones que antes llamábamos no alcanzados. Yo les hablé, por ejemplo, de esos estados de la República en los cuales somos una minoría, pero superminoría. Sin embargo, vayan ustedes a muchas de esas poblaciones y ya está alguna iglesita o en alguna casa se reúnen algunos creyentes. Es decir, ya pues muchos han oído también. Si no quieren aceptar, bueno, y es otra cosa. No dice la palabra que es hasta que se convierta todo el mundo o todos los gentiles, sino hasta que se les haya anunciado el Evangelio. Entonces, ya no están en Cristo muchos porque no quieren. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, cada día esto es una realidad. Nos estamos acercando a el cumplimiento de esa profecía que está en Mateo 24:14. Y dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. De que viene el fin, viene el fin. ¿Sí? Pero no debemos espantarnos. Así concluiremos en nuestra plática en esta hora. Viene lo mejor. Ya parece que me voy a espantar cuando me dicen: ¿qué crees? Que hay unos galardones para ti
y unos premios para ti, y quizá algunos digan, y también ya no voy a estar casado. Sí, fíjate que ya no vas a estar casado, aleluya, gloria a Dios. Bueno, vienen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, estemos expectantes ahí. No le digan esto a Raquelita, yo soy felizmente casado. Número 2, el incremento en la frecuencia de las señales conocida como principio de dolores. ¿Qué es esto de principio de dolores? Guerras y rumores de guerras. Fíjense muy bien lo que digo ahí, incremento en la frecuencia. ¿Cuántos son padres aquí? O sea, esposos me refiero. ¿Cuántos les ha tocado ir acompañando a su esposa cuando ya se viene el bebé? ¿Cómo sabemos que ya tenemos que irnos al hospital? Ya, la maletita ya está hecha. ¿Cuándo nos vamos? ¿No los oigo? Cuando los dolores se van haciendo cada vez más cerquita. Eso es a lo que me refiero. Así dice, y es el ejemplo bíblico precisamente, ¿verdad? Guerras y rumores de guerras, siempre ha habido. ¿Cuándo empezó la primera guerra? Caín contra Abel, siempre ha habido. No, pero me refiero al incremento en la frecuencia de estos acontecimientos. Terremotos, pestes, hambres, principalmente. Mateo 24, 6 al 8, nos habla de esto. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Por eso se le llama principio de dolores. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Es la etapa en la que estamos nosotros actualmente. Vean ustedes la frecuencia simplemente de los terremotos. Se ha incrementado la frecuencia y en lugares en donde antes no temblaba, está temblando. Eso es parte de las señales. Vamos bien. Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, nos lo adelantó. Por otro lado, la aparición de falsos cristos, ¿sí? La aparición de falsos cristos. Mateo 24, 5 dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Cada día estamos escuchando que esto es una realidad, ¿sí? En nuestro país recientemente se descubrió una secta que estaba haciendo atrocidades, porque hay sectas. Si alguien dice, bueno, es que a veces me dicen que yo soy de una secta, no, hay que distinguir eso. Pero de que hay sectas, ¿sí? O en otra ocasión también, ustedes invítenme y yo les voy a hablar de todo eso. Aquí el pastor como que no me escuchó, ¿verdad? Pero bueno, hay sectas, y justamente en esas sectas es donde sale pues alguien que dice yo soy Juan Camaney y síganme, y al rato dice no, ya no me llamo Juan Camaney, soy el Cristo. Órale, pues si tú te llamabas Juan Camaney, no, pues ahora ya soy el Cristo. Y engañan a muchos. Bueno, eso no pasa nada más en este país, pasa en Rusia y pasa en muchos otros lugares, y esto es otra de las señales. Por otro lado, y como punto número 4, la apostasía. ¿Qué es esto de la apostasía? Este término se refiere a dos cosas que están ocurriendo en forma paralela. Número 1, la pérdida de la fe de los creyentes. Muchas naciones que fueron, pues ahora sí que las bases de las misiones para alcanzar al mundo. Algunos recibimos justamente la palabra de Dios saliendo misioneros de estas naciones, y ahora se han vuelto ateos, como por ejemplo Inglaterra, Alemania y Holanda. Mucho ateísmo, mucho ateísmo. ¿Sigue habiendo creyentes? Por supuesto que sí. Grandes teólogos también, pero hay mucho ateísmo, sobre todo entre la juventud. Por otro lado, el surgimiento de un movimiento que trata de englobar a los principales credos monoteístas en una sola religión, pero con un alto grado de humanismo y animismo. Animismo es creer en todo lo que se mueve, estilo India. No sé si escucharon que Raquelita por ahí acaba de regresar de la India y dice que creo que nada más tienen 300
30 millones de dioses más lo que se acumula esta semana. Este esfuerzo se conoce hoy en día como la nueva era, y este movimiento está infiltrando iglesias, seminarios, universidades, así como altas esferas del gobierno. Ahora sí, con estos antecedentes, procedamos a analizar la semana 70 en la profecía de Daniel. Recordemos que la semana 70 es un conjunto de 7. O sea, semana nos habla de una hepta o un conjunto de 7. Tenemos que leer el contexto para saber si son días, que es muy común para nosotros, pero los judíos también le llamaban semana a un conjunto de 7 años. Con todo el estudio que se ha realizado de esta profecía, sabemos que se refiere a 7 años y que además los años son de 360 días. Correlacionando lo que está mencionado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en los libros proféticos, entiéndase Daniel, Apocalipsis principalmente, sabemos que son años de 360 días cada uno. Empezará a contarse a partir de que el anticristo, llamado también la bestia, y que se menciona en Daniel 9:26 como un príncipe que ha de venir, hará un pacto con los judíos que les permitirá a estos reanudar el sacrificio y la ofrenda. Quiero hacer aquí un pequeño alto. El judaísmo es una religión que Dios ha permitido que sea una religión incompleta, una religión que actualmente no está llevando a cabo sus enseñanzas fundamentales. Son dos, el sacrificio y la ofrenda. Pero nada más el lugar en donde se llevan a cabo esos lugares no son las sinagogas, sino es el templo de Jerusalén. ¿Y qué creen? No hay templo, cosa que ustedes ya saben. Desde hace alrededor de 2000 años no hay templo. Eso lo profetizó nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces tendrá que autorizarse otra vez el sacrificio y la ofrenda. Ya sabemos que tiene que ser en el templo, y templo solo hay uno, y para colmo ese templo tiene que ubicarse exactamente en el lugar donde estuvo el primer templo. ¿Quién edificó el primer templo? Salomón. Bueno, pues ahí tiene que estar. Yo de repente le doy sus picones allá a los guías y les digo, bueno, pues ahorita no se puede, aquí está la mezquita, el Aqsa, y también está el Domo de la Roca, que no es una mezquita, pero es un domo muy bonito que está ahí, justamente en donde estaba el templo. Les digo, pues ahí enfrente está el Monte de los Olivos, ahí tienen mucho terreno, pues hagan el templo ahí enfrente. No, es que tiene que ser aquí todo. Yo sé la respuesta, pues claro que tiene que ser ahí. Pero bueno, veremos un poquito más adelante acerca de este lugar. Entonces, antes de que realmente el anticristo se manifieste, ¿qué tiene que existir? Un templo. Se tiene que reedificar el tercero o el cuarto templo. Algunos le llaman tercero, otros le llaman el cuarto templo. Pues ya veremos por qué. Porque sin eso no se puede reanudar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, esta semana tiene un semáforo en verde. Cuando se autorice a los judíos reanudar el sacrificio y la ofrenda, ahora sí agárrense porque ahí viene el Señor. ¿Vale? Esa es la señal que da apertura a la semana número 70. Recordemos que el templo fue construido originalmente por el rey Salomón y fue destruido años más tarde por Nabucodonosor. Ese es el primer templo. Después fue reconstruido sin los mismos lujos por Esdras, con el apoyo del rey persa que se llamó Ciro. Ahí va el segundo. ¿Sí? Herodes el Grande, el gran constructor de Palestina, amplió y remozó el templo a fin de ganarse el favor de los judíos más conservadores y la simpatía de la nación. Fue un gran constructor e hizo un templo espectacular, no con los mismos lujos del de Salomón, pero tal vez más espectacular en cuanto a tamaño. Ese podría llamarse el tercer templo. Número 1, Salomón. Número 2, Esdras. Número 3,
Herodes. Por eso el que vendría sería el cuarto. Pero algunos dicen que Esdras realmente nada más reconstruyó el de Salomón, bueno, el tercer templo, pero de que tiene que construirse un templo donde ahorita está un lugar sumamente sagrado para los islámicos, eso es una gran realidad. Entonces, el templo fue destruido, habíamos dicho, en el año 70, ¿verdad? No dejaron piedra sobre piedra. Y eso está escrito en Mateo 24, 1 al 2. No lo voy a dejar mucho tiempo la lámina, pero es cuando el Señor profetiza que no quedaría piedra sobre piedra que no fuera derribada. Desde entonces, desde el año 70 de nuestra era, los judíos no han celebrado el rito del sacrificio y la ofrenda, porque años más tarde se encuentra en ese lugar un domo que pueden ver ustedes ahí, que es el domo de la roca, ¿sí? Allí donde ven ustedes ese domo es en donde estaba el templo de Herodes, que construyó Herodes. Este lugar que ustedes están viendo ahí, el domo dorado, es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. Ahora, cuando yo digo musulmanes, ¿ustedes en quiénes piensan? ¿En qué nación piensan? Los árabes, ¿verdad? Bueno, quiero decirles que los árabes constituyen nada más el 20% de los musulmanes. Los musulmanes son un chorro más que los árabes. Ya el problema no es contra los árabes, el problema es contra los musulmanes. Y los musulmanes son muchos y están en muchas partes. Están en Europa, están en África y están en Asia principalmente, ¿sí? Pero son bastantes. Entonces, ¿por qué consideran este el tercer lugar más sagrado después de la Meca y Medina en Arabia? Ellos enseñan dos cosas. Ojo, no digan, el pastor Ariel dijo, no, le estoy diciendo lo que dicen los islámicos. Ellos dicen que debajo de ese domo hay una roca, pues se llama el domo de la roca, y sí la hay. No se puede visitar, pero hay postales de cuando se podía visitar y hay una roca. Y ellos enseñan que en esa roca Abraham ofreció a Ismael, iba a matar a Ismael sobre esa roca. Ya sé que me están viendo feo, eso dicen ellos, no lo digo yo. ¿Vale? Ellos dicen que ahí iba a sacrificar a Ismael a Alá. ¿Sí? Por otro lado, ellos enseñan que el profeta Mahoma de allí ascendió al cielo. Son sus enseñanzas. Por lo tanto, es el tercer lugar más sagrado de los musulmanes. Está muy difícil que eso se caiga. ¿Pero qué creen? Pues que Dios no tiene problema para que eso se caiga. ¿Ustedes creen que un meteorito, así nada más como con 31 veces más potencia que Hiroshima, podría destruir eso? No, pues ese se lleva toda la ciudad. Algo más chiquito. O algún misil que avienten por ahí, sea del norte o sea del sur, y que les falló la puntería y que ellos mismos truenen ese edificio. ¿Se puede o no se puede? Dios tiene mil formas de que eso suceda, pero ese edificio que ustedes vieron ahí, grábenlo en su mente. Mientras esté ahí, el Señor no puede regresar todavía por segunda vez. ¿Sí? Ojo, sí se puede llevar a la iglesia antes de que eso suceda. ¿Estamos claros? Porque el rapto de la iglesia es otra cosa. Ok, entonces, este es el lugar más sagrado de los musulmanes. Cualquier intento podría traer una guerra mundial, no me cabe la menor duda. Y ya les dije, los árabes son minoría cuando hablamos de los islámicos. A pesar de ello, a pesar de estas cosas, existen algunos grupos judíos radicales que afirman tener listo todos los instrumentos que hacen falta para reanudar el sacrificio y la ofrenda. Y sí lo creo. Y sí lo creo. Ellos están listos. La menorá está lista, inclusive está exhibida en un lugar cerca de el muro occidental, conocido como Muro de los Lamentos. Ahí está ya, la menorá está lista. Claro, está con un capelo, con
cúpula ahí de un cristal a prueba de balas y de no sé cuántas cosas, pero está precioso. Es el de a de veras, es el de oro, etcétera, ¿no? Entonces, pues todas estas cosas tienen que suceder. Miren, yo hice un croquis ahí para que se entienda exactamente las cosas que tienen que suceder antes de que el Señor venga. Entonces, podemos ver en la parte izquierda de la gráfica, con luz verde, con un verde así medio llamativo, adelante con el sacrificio y la ofrenda. Es semáforo en verde. Pero ¿qué creen? Después de 3 años y medio, esa autoridad mundial que está por levantarse entendemos dentro de los europeos, ¿sí?, que es nada menos ni nada más que el anticristo, aunque todavía no se va a revelar ahí, el gran líder mundial que Europa está esperando y está lista para que llegue. Entonces de repente va a decir a la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, va a decir: se acabó, ya no más sacrificio y ofrenda. Es otra señal. Cuando ese líder mundial diga ya no más sacrificio y ofrenda, cuidado, ya estamos a la mitad de la semana, ¿sí? De ahí vamos a contar y veremos en dónde nos apoyamos para decir lo que estamos diciendo. De ahí vamos a contar 1290 días, eso sí son días de 24 horas, días de los nuestros. Vamos a contar 1290 días y vendrá la abominación desoladora. ¿Qué es la abominación desoladora? Que ese líder mundial entre al templo y diga: ¿qué creen? Ya no nada más soy el gran líder mundial, sino que yo soy el enviado de Dios. Soy casi Dios mismo. Eso es la abominación desoladora. Y a partir de la abominación desoladora es la gran tribulación, que afortunadamente son nada más 45 días, y muy probablemente después de esa fecha es cuando venga el Señor, ¿sí? Pero me refiero cuando ya viene el Señor montando un caballo blanco para aniquilar al anticristo, ¿sí? Yo a veces hago una pregunta capciosa: cuando esto suceda, ¿cómo te gustaría ver al Señor? ¿De frente o de espaldas? Es capciosa. Y la respuesta que yo doy: pues a mí de espaldas, yo vengo atrás de Él. Porque cuando Él venga, su pueblo ya viene con Él. Por eso les digo, el arrebatamiento no lo pongo ahí, porque se puede pasar cualquier día. Son 2 eventos completamente diferentes. Yo confío que todos ustedes y yo, ahí cuando dice retorno del Señor y está con una interrogación, porque no lo podemos afirmar, pero eso, nosotros vengamos atrás de Él, ¿sí? No estamos quebrantando ninguna ley, porque yo no le estoy poniendo aquí los años. Yo estoy hablando de la semana 70 y no estoy diciendo: el Señor va a venir en el 2045. Pues si la Biblia dice que solo Dios el Padre lo sabe, pues yo no voy a, ni me preocupa, pero yo no voy a ponerle fecha. Pero yo digo cómo está escrito en la palabra de Dios. Vámonos rápido para que ustedes corroboren esto con la palabra de Dios. Si la Biblia lo dice, adelante. Si nada más es una cosa de que un pastor vino y le soltó un rollo, no lo acepten, ¿sale? Muy bien. Entonces, Daniel 9:27 dice: por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es semáforo en verde. Luego les vuelvo a poner la grafiquita para que corroboremos eso. Alto al sacrificio y la ofrenda, Daniel 9:27b. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Me están siguiendo? Punto número 3, la abominación. Bueno, esto fue alto a el sacrificio y la ofrenda. Número 3, abominación desoladora. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Pero el mismo Daniel nos dice en el capítulo 12, verso 11, dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio, ¿ya saben cuándo va a pasar? A la mitad de la semana. Entonces dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. ¿Cierto o no es cierto? Y si alguien tiene Biblia, corrobórelo, porque ahí está en la pantalla, pero abra su Biblia, véalo y ahí está, ¿sí? Eso es Daniel 12:11. Ahora vamos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2,
versos 1 al 4, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie los engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición, que es lo que estamos hablando nosotros precisamente, el cual se opone y se levanta, contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar con Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Es lo que les dije? ¿Vamos bien? Pues esto precisamente que nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, no es otra cosa sino la abominación desoladora. Esto es precisamente la abominación desoladora. Hablemos ahora acerca de la gran tribulación. Nos dice el Señor Jesucristo en Mateo 24, 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes leen el contexto, lo dice justamente después de que habla de la abominación desoladora. Acerca del retorno del Señor, Mateo 24, hablando él mismo, dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Bueno, aquí hay varias situaciones que debemos de aclarar. Por ejemplo, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ustedes creen que el sol puede apagarse? Pues sí podría, pero no necesariamente. ¿Qué pasa si el planeta está envuelto en una serie de nubes, de humo y todo eso? Pues para nosotros el sol y la luna van a parecer oscuros, y si salimos fuera justamente de donde esté ese ambiente, vamos a ver el sol brillando y la luna brillando también. Me ha pasado a mí, por ejemplo, está un día oscuro, nublado y lloviendo. Me tocó en Los Ángeles un día. Despegamos en el avión, cruzamos un bloque de nubosidad grueso y arriba todo estaba muy bonito. Entonces desde la tierra podemos ver que está nublado, salimos y está la cosa como siempre. Me ha llamado mucho los que estudian los volcanes. Hay gente media loquita que se acerca demasiado, por eso digo que está loquita, son científicos, pero se acercan tanto que en ocasiones se los traga el volcán o una piedra les cae y ahí quedaron. Pero ellos han relatado que en ocasiones por esa nubosidad que sale del volcán, el sol toma ciertas tonalidades así, apocalípticas. Eso me hace pensar que puede tratarse de nubosidad debido a otras cosas, a otros fenómenos que van a hacer que nosotros veamos el sol y la luna como lo describe el Señor. Por otro lado, también dice, no sé cómo andamos de tiempo, ya mero, ¿verdad? Muy bien, me voy rápido. Y también dice, las estrellas caerán del cielo. Una estrella no puede caer, literalmente una estrella no puede caer a la tierra, queda claro, ¿no? Una estrella es mucho más grande que la tierra. Se refiere a cuerpos celestes como el que acabamos de ver. No es una estrella literal. La tierra es así de chiquita y la estrella es como de este tamaño. No puede caer, es más bien todo el planeta caeríamos en la estrella, ¿sí? La estrella es un sol, pero un cuerpo celeste sería la traducción quizá más correcta. Daniel 12:12 dice, bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Por eso yo digo, no será esa fecha. Está hablando de calamidades terribles y de repente dice, bienaventurado el que llegue a esa fecha. ¿Por qué bienaventurado? ¿No será que es un acontecimiento sumamente grandioso, sumamente importante? Yo creo que sí, pero no lo puedo afirmar, por eso pongo una interrogación ahí. Es muy probable que 1335 días después de que se hizo cesar el sacrificio y la ofrenda es cuando llegue el Señor.
Zacarías 14, 5, segunda parte hasta el 7 dice: vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos, y acontecerá que ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual no es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Es muy probable que ese día es cuando llegue el Señor. Y ahí está de nueva cuenta el diagrama que yo les planteé, pero se pueden dar cuenta de que todavía hay muchas cosas que faltan para que venga nuestro Señor Jesucristo. Repito, para que la iglesia sea arrebatada, todo está listo. Epílogo. Mateo 24, del 32 en adelante, dice: de la higuera aprendan la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca, así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca, a las puertas. De cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Y el apóstol Juan nos dice, el que da testimonio de estas cosas, dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Vienen tiempos gloriosos para ustedes y para mí. Esto no debe ser motivo de miedo. Esto no debe de ser motivo de, pues entonces ya para qué estudio. Pues entonces ya para qué me caso. Estudia para ser el mejor, porque viene tu Señor. Trabaja para ser el mejor, porque viene tu Señor. Y tú estás como una antorcha diciendo, es por aquí. Sean ejemplo. Vivamos cada vez más en santidad. Esos son los tiempos del fin. Pero es tiempo de alegría. Me encanta este pasaje y con este cierro. Lucas capítulo 21 y verso 28. Cuando esto comience a suceder, anímense y levanten la cabeza, porque su redención está cercana. Que el Señor les bendiga.